Hola a todos y bienvenidos a una nueva receta. Hoy preparamos flan de café sin huevo. Lo primero que haremos será colocar un poco de leche de la cantidad total de la receta para disolver el almidón de maíz o maicena. Lo hacemos de esta manera para evitar que se formen grumos en nuestra preparación. Para disolver la maicena, la leche deberá estar fría o a temperatura ambiente. Ahora, en un caso que tenemos a fuego medio, añadimos el resto de la leche. Para esta receta es aconsejable utilizar leche entera. De esta manera, nuestro postre quedará mucho más cremoso. Añadimos ahora la maicena que teníamos disuelta. Lo haremos a través de un colador para evitar cualquier posible grumo que nos haya quedado. Añadimos también el azúcar. Con unas varillas iremos removiendo la leche para integrar todos los ingredientes. Este es un postre fácil, rápido y que se prepara con muy pocos ingredientes. Añadimos ahora el café que deberá estar a temperatura ambiente. Por último, y de manera opcional, añadimos la esencia de vainilla. Con el batidor de varillas removeremos para integrarlo todo y a partir de este momento no dejaremos de remover, ya que la preparación podría pegarse al fondo del cazo. La mezcla irá espesando poco a poco y cuando tenga una consistencia firme y una textura cremosa, ya estará lista. En ese momento apagamos el fuego y la retiramos. Pasaremos ahora la preparación aún caliente a flaneras individuales. En este caso yo tengo unas que son de plástico, pero también podrían valer flaneras individuales de metal. Y si no tienes este tipo de flaneras, podrías colocar la preparación en un molde grande tipo plum cake. Este es un postre frío, suave y cremoso con un delicado sabor a café, con el que seguro sorprenderás a tus invitados. Con las cantidades de esta receta te salen 12 postres individuales. Si aún no estás suscrito a nuestro canal, te animo a que lo hagas y a que actives las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras recetas. Cuando tengamos toda la mezcla repartida, le colocaremos la tapa. Si lo estás haciendo en un molde grande, te aconsejo que lo tapes con film transparente. Llevaremos a refrigerar un mínimo de 4 horas. Pasado el tiempo de frío, ya podremos desmoldar y servir nuestros flanes individuales. Para la presentación final, añadiremos un poco de cacao puro sobre cada flan. El cacao puro y el café son dos ingredientes que combinan muy bien en esta receta. Y ya estaría listo nuestro flan de café. Si te ha gustado la receta, te animo a que la prepares y a que compartas nuestro vídeo. Gracias. Aquí os dejamos con alguno de nuestros vídeos.
No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok.